En junio de 2007 el primer iPhone se ponía a la venta y un mes después un chaval de 17 años consigue hackearlo utilizando un destornillador de gafas y una púa de guitarra. Así nació el famoso jailbreak, un proceso que liberaba el dispositivo a un mundo de posibilidades y que alcanza su punto álgido en 2013, estando presente en 1 de cada 10 dispositivos vendidos, en una época donde el iPhone 5 y 5S lo están petando. La escena del jailbreak anticipó muchas de las funciones que tienen los iPhone hoy en día, y estaban programadas clandestinamente por chavales que en muchos casos no superaban la mayoría de edad. Y durante años mantuvieron viva a una comunidad de rebeldes tecnológicos donde incluso había agentes de Apple trabajando en secreto como jailbreakers. Algunos se hicieron famosos, otros ganaron millones clandestinamente, traicionando un poco las ideas de la comunidad. Pero ¿por qué ha desaparecido casi por completo la comunidad de jailbreak y por qué cada vez menos gente se acuerda de ellos? En 2007, Apple presenta al mundo un teléfono que se aleja bastante de los estrafalarios conceptos que venía ideando la gente de cómo sería el dispositivo de Apple. Algo de lo que incluso Steve Jobs llegó a mofarse en la conferencia. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. iPhone levantó muchísimos aplausos por todas las funciones que incorporaba. Un teléfono 5 años por delante de cualquier otro, decía el propio Jobs. Y desde su presentación había muchos en el mundillo tecnológico que estaban emocionados por el iPhone, pero no por lo que hacía, sino por lo que podría hacer. George Hotz, Jay Freeman o Nicolás Alegra fueron de los primeros en probar todas estas nuevas posibilidades. Jóvenes entre 17 y 19 años que encontraron la forma de poner un wallpaper para la pantalla de inicio, además de la de bloqueo, de copiar y pegar texto, que como digo, esto es algo que los primeros iPhone no podían hacer, o de llamar por teléfono sin estar atado a una operadora en concreto. Y de ese inconformismo nació el jailbreak. O al menos es lo que podríamos pensar en un principio. Pero la forma de liberar tu teléfono de la prisión de Apple está más cercana a reto personal que a ser un Robin Hood digital. Junio de 2007 es cuando salió este primer iPhone y un mes después el jailbreak ya era una realidad. Todo empezó con George Hotz, o Geo Hotz como se le conocía en las redes, de 17 años, haciendo posible que su nuevo iPhone fuera compatible con una operadora diferente a AT&T, quien tenía la exclusividad completa del iPhone. Eso sí, fue un jailbreak más a través de hardware que de software. ¿Cómo? George Hotz, armado con un destornillador para gafas y una púa de guitarra, consiguió llegar al procesador de banda que ataba la operadora al teléfono. Después anuló ese chip soldándole un cable y pasando suficiente voltaje a través de él para desordenar su código. Después escribió en su PC un programa que permitía que el iPhone funcionara en cualquier operadora. Algo que le salió bastante rentable, ya que acabó intercambiando su iPhone desbloqueado por un Nissan 350Z. En una entrevista le preguntaron a Hotz por qué hackeó el iPhone. So look, a lot of people might say stuff like, I wanted to free people of Apple's bonds. That's a lofty way to describe things that media people like. It's not true. My girlfriend broke up with me. You know, we were going away to college, and I'm like, what am I going to do this summer? And, well, I hacked the iPhone. Poco más tarde de esta hazaña de Hotz aparecieron vídeos en YouTube con iPhones que tenían tonos de llamada personalizados, algo que por supuesto Apple no permitía y que demostraba que se habían accedido a las entrañas del sistema operativo. Estas fueron las chispas que prendieron el jailbreaking, y aunque las fuentes no son del todo claras con quién está detrás del primer jailbreak, como lo conocemos hoy en día, lo cierto es que AppTap y iBreaker fueron las primeras herramientas que permitían a los usuarios a alejar su dispositivo del control de Apple. Para ello había que conectar el iPhone al PC o Mac y ejecutar uno de los dos programas. Con esta primera versión, los usuarios tenían acceso a Installer App, una aplicación que nos permitía instalar aplicaciones de terceros en nuestro teléfono. En un primer iPhone, donde las aplicaciones se contaban con los dedos de la mano, este instalador era la puerta a un universo enorme de posibilidades para satisfacer la curiosidad de los usuarios más inquietos. Y si esto era algo fácil de hacer, la democratización total del jailbreak llegó con Jailbreak Me 1.0, que nos ofrecía un proceso tan simple como entrar en una página web de Safari e iniciar el proceso.
Muy pronto aparecieron grupos de hackers como el iPhone Dev Team que acabarían convirtiéndose en referentes en la escena. Muchos nombres han pasado por el equipo, pero uno de los más curiosos es el de Ben Bayer, un ingeniero de seguridad de Apple que estuvo actuando como doble agente dentro de la comunidad del jailbreak, ayudando a la escena con sus conocimientos de ingeniería inversa. Trágicamente, Bayer murió en 2016 a los 36 años por causas naturales. La respuesta de Apple no se hizo esperar y lanzaron varias actualizaciones que cerraban los agujeros de seguridad que utilizaban los hackers para realizar el jailbreak. Pero la beta ya estaba abierta y los hackers veían cada nuevo parche como un reto más a superar. Y esto era solo el principio. La persona que haría el jailbreak, casi un imprescindible en los iPhone, está a punto de entrar en escena. I am Jay Freeman, although many people online, including possibly you originally, knew me as only Stork. I run Cydia, which is the alternative to the App Store on jailbroken phones. Freeman no entendía por qué todos los dispositivos móviles podían ejecutar Java y el iPhone no, así que su primer logro fue implementar este lenguaje en el móvil de Apple. Esto permitió que las aplicaciones basadas en Java pudiesen ser descargadas de Installer App. Pero había dos problemas fundamentales. Uno, que Installer App era muy poco user-friendly. Y dos, que las aplicaciones basadas en Java solo funcionaban si tenías también instalados uno o todos los paquetes que había creado Freeman para ello, que en resumidas cuentas era un lío tremendo. Esto es algo que Joseph Francis, un desarrollador que estaba usando el soporte de Freeman, estaba sufriendo en sus carnes y fue directo a Jay para pedirle que necesitaba construir una interfaz gráfica de usuario y lo tenía que hacer ya. Y Freeman no solo no se lo tomó mal, sino que le pareció una muy buena idea. Y en poco más de 2 meses ya tenía una joya lista para ser instalada con Pwnage Tool, una herramienta de jailbreak. Cydia era una realidad. Para que entendáis la importancia de Cydia, fue la primera tienda de aplicaciones que hubo en un iPhone. Sí, antes de la App Store. Aunque para Saurik, Cydia era más una tienda de funciones. En sus propias palabras, siempre describo a Cydia no como una tienda de aplicaciones alternativa, sino como una alternativa a las aplicaciones. Todo lo que escuchas sobre lo que es genial en Cydia, que todo el mundo realmente quiere, son estas extensiones de Substrate, son modificaciones a otro software. Que hiciera esto no es de extrañar. Años después ha seguido hablando sobre su filosofía con respecto al software y cómo es algo que debería ser muy parecido a los tornillos. I feel that we really need to be able to safely take things apart, put them back together, make modifications like this. Es imposible saber si realmente Apple se fijaba en las funciones de jailbreak para incorporarlas al iPhone. Pero lo que sí que es una realidad es que prácticamente todas ellas han acabado llegando oficialmente. Copiar y pegar, multitarea, centro de control y otras muchas más. El juego del gato y el ratón entre Apple y la comunidad de jailbreak prosiguió con los años. Y aunque los de Cupertino intentaron por la vía legal pararle los pies alegando infracción de derechos de autor, el Congreso declaró el jailbreak algo totalmente lícito. Y aunque es algo que se revisa cada 5 años, a día de hoy sigue manteniéndose como tal. Y todo esto con una de las grandes pesadillas de Apple a punto de aparecer, Nicolás Alegra, también conocido como Comex. Jailbreak Me 1.0 ya supuso una puerta de entrada para muchos, pero su segunda versión era una invitación muy difícil de resistir. Con un iPhone en su cuarta versión mucho más asentado y en manos de más de 50 millones de personas. Volvía el jailbreak que tan solo consistía en entrar en una página web y deslizar un slider. Tal fue la sencillez y el impacto de este método que mucha gente se dedicaba a ir a las Apple Store a jailbreakear todos los iPhones de la tienda. Apple tuvo que tomar medidas y bloquear la dirección web en sus tiendas. Todas estas herramientas y la mayoría de las funciones eran gratuitas, pero tanto Jay Freeman como Nicolás Alegra aceptaban donaciones por su trabajo, o simplemente generaban beneficios por la publicidad que aparecía, tanto en apps como en los tweaks de Cydia, consiguiendo unas cifras bastante altas. Cydia estaba haciendo $10 millones anuales, y Nicolás Alegra dice haber ganado $40.000 en donaciones con Jailbreak Me 2.0 y $15.000 con la tercera versión. Esta tercera versión, lanzada en 2011 para iOS 4.3, fue la última, porque en un movimiento bastante inteligente por parte de Apple, se decidió contratar a Nicolás Alegra en la compañía. Algo que Alegra aceptó de buena gana porque, como él mismo decía, nunca había tenido un trabajo de verdad y estaba pensando en volver pronto a la universidad. Comex aseguró que nunca volvería a desarrollar un jailbreak aunque saliese de Apple. Y así ha sido. Con la curiosa anécdota de ser despedido meses después de entrar por no contestar a un mail de la compañía preguntándole si quería seguir en el puesto.
Más tarde recogían el testigo del jailbreak Pod2G y creaba el grupo Evaders, encargados de la creación del jailbreak durante 2012 y 2013. Y finalmente llegó el turno de Pangu y Taiji, dos grupos de hackers procedentes de China que fueron los principales encargados del desarrollo de las posteriores soluciones jailbreak. Cobrar por el jailbreak no es algo que estuviera precisamente bien visto por la comunidad, y precisamente Evaders se enfrentó a una gran polémica al permitir que Taiji incluyera su alternativa de tienda a Cydia en el jailbreak de iOS 7. Ellos se llevarían $1 millón a cambio de esto. Pero es que estábamos ante una tienda que estaba repleta de malware y piratería. Además, es aquí donde vuelve uno de nuestros primeros protagonistas, George Hotz, o GeoHot, como se le conocía en la escena, el cual se encontraba desarrollando un jailbreak también para esta versión de iOS que pretendía vender por $350.000, antes de que Evaders se les adelantara. Esto marcó un antes y un después en la escena. Pasamos de chavales que se burlaban de Apple superando cada nuevo parche de seguridad como un reto a convertirlo oficialmente en un negocio. Además, el mercado de exploits de iOS es muy lucrativo y muchos de ellos acaban vendiéndose a empresas de seguridad y nunca se acaban convirtiendo en jailbreaks. Hay empresas de seguridad como Zerodium que se dedican a ofrecer recompensas a aquellos que consigan el jailbreak. En iOS 9 fue $1 millón y en iOS 10 el precio ascendió a $1,5 millones. Hasta la propia Apple ofrece recompensas para aquellos que encuentren bugs en sus sistemas operativos. Con un jailbreak cada vez más difícil de conseguir, con empresas de seguridad detrás de los exploits y con iOS incorporando la mayoría de funciones por las que hacíamos el jailbreak, la pregunta es obvia: ¿vale la pena hoy en día? Lo cierto es que es complicado recomendarlo. La mayor ventaja ahora mismo puede ser cargar aplicaciones fuera de la App Store, pero encima esto es algo que está a punto de cambiar gracias a que la Unión Europea obliga a Apple a dejar instalar tiendas de terceros. Además, los de Cupertino han tenido razón siempre en una cosa: la estabilidad del sistema se ve afectada por el jailbreak. Y esto ha sido siempre así. Lo que pasa es que en ese momento las ventajas superaban por mucho a los inconvenientes. El propio Jay Freeman ya hablaba hace unos años de la muerte del jailbreak y los riesgos que conlleva hacerlo hoy en día. Conseguías unas funciones únicas que casi eran la razón por las que tenías el teléfono. Ahora obtienes una pequeña modificación. Es una espiral de muerte, donde tienes menos personas molestándose en hacer jailbreak y por lo tanto menos desarrolladores apuntando a cosas interesantes, lo que significa que hay menos razones para que las personas hagan jailbreak. Y con esta casi desaparición del jailbreak, ¿qué ha pasado con nuestros protagonistas? George GeoHot Hotz tiene su propia empresa encargada de la tecnología de coches autónomos, centrada en la inteligencia artificial para que un coche aprenda a conducir como un humano y no simplemente bajo unas normas estrictas. Jay Saurik Freeman ahora se dedica a la política y forma parte de la junta directiva de los servicios comunitarios de Isla Vista en Santa Bárbara. Llegó a demandar a Apple por el monopolio de su App Store y aunque en su momento no llegó a nada, como hemos hablado antes, es algo que finalmente ha tenido consecuencias. Nicolás Comex Alegras sabemos que estuvo en Apple y más tarde trabajó como becario en Google. Después de esto se le pierde la pista. Hemos contactado con él para saber su actual puesto de trabajo, pero nos ha contestado que no puede hablar en qué trabaja desde entonces. El jailbreak es algo que probablemente nunca desaparezca, pero sí que cada vez es más minoritario. Quién sabe si ahora con un producto tan reciente y con tanto potencial como son las Vision Pro, resurja por este camino la comunidad y si volveremos a ver otra generación de jóvenes hackers alzarse como los que hemos visto en este vídeo. ¿Y vosotros, ataqueros, habéis tenido alguna vez un iPhone jailbreakeado? Como siempre, me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios y yo me despido ya. Hasta el próximo vídeo.